Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria muy seria del Real Madrid ante la Escuela de Fútbol Logroño por 0-4, con goles de Aslani, Marta Cardona, Marta Corredera y al final del encuentro con golazo espectacular de falta que no os deberíais perder de Tere Abelleira. Un encuentro donde, sinceramente, los primeros 20 minutos salimos muy activos, salimos con dominio de balón, dando la sensación de que estábamos marcando la pauta y que solo errores nuestros propios podían hacer que el Logroño tuviera alguna posibilidad real de competir este partido desde el minuto 1, o bueno, mejor dicho, desde el minuto 0 al 90. Juego muy limpio, donde las centrocampistas mandaban, jugábamos con un 4-4-2 abierto, con doble lateral izquierdo o doble extremo izquierdo, según como se quiera ver, con Olga Carmona y con Marta Corredera, en el lado perfil derecho con Marta Cardona, en el medio dos futbolistas, que eran Casi Maite Oroz, y arriba Sofía Jacobson como libre verso, y Aslani, que estaba en esas zonas intermedias haciendo mucho daño, y esto ahora lo comentaremos porque fue a título individual una de las mejores noticias. Pero yendo con lo que es la génesis del encuentro, los primeros 20 partidos transcurrieron sin ocasiones claras para ninguno de los dos conjuntos, pero sí con la sintomatología, la sensación de peligro por parte de las de David Aznar, que era cuestión de encontrar último pase, acertar en los centros laterales, que fueron muchos, sobre todo en el cuadrante izquierdo con Olga y con Corredera, pero era simplemente cuestión pura y dura de acierto. Y así llegaría por un error, en este caso de Logroño, con Jade haciendo penalti sobre Aslani, ella misma marcaría gol, y a partir de ahí el partido empezó a darle una clarividencia ofensiva al Real Madrid totalmente espectacular. Es que si además nos basamos única y exclusivamente en las ocasiones totales del partido, claras, ha tenido una en la primera parte con una falta espectacular de la propia Jade, y luego en la segunda parte alguna acción aislada, pero cuando ya el equipo madridista bajó el telón de la intensidad y ya veía con el 3-0 que estaba todo el pescado vendido. Pero hasta ese momento Logroño no tenía opciones de marcar ningún gol al Real Madrid. El segundo gol llegaría prácticamente bajo consecuencia, ¿no?, de lo que era un poquito lo que se estaba dando en el juego, se encontraban los espacios, ellas defendían adelantadas pero sin intensidad, que es lo que más facilita a las jugadoras de calidad dar el último pase al espacio, y encima con jugadoras rápidas como Sofía Jacobson y Aslani, que fijaos si se nota la diferencia entre Aslani y Jessica Martínez, que también fue la única pega de todo el partido por su expulsión. Pues bien, Sofía dio el pase de la muerte a Marta Cardona y marcó un gol que mostraba que este equipo, cuando es capaz de encontrar situaciones a dos toques o poquito más y buscando el pase por encima de la zaga rival, ahí es un auténtico puñal. Sofía a mí me está gustando mucho en lo que es lo que he dicho, no ese verso libre, un atacante que es muy difícil de que haya un radar que le detecte a nivel individual, va a un lado, va a otro, y aunque no es una jugadora muy asociativa, es un auténtico puñal, y el gol y su capacidad de encontrar situaciones peligrosas es súper importante a día de hoy para el Real Madrid. Así llegaba el final de la primera parte, con ese 2-0, llegaría a los segundos 45 minutos y, bueno, Maite Oroz y Casi, las dos centrocampistas responsables de lo que es la conducción del juego y la responsabilidad de generar y crear, pues serán altamente las protagonistas, incluso más que en la primera parte, donde el juego era un poquito más directo. En la segunda parte hubo un poquito más de toque, rebajando un poquito lo que es el tensiómetro del encuentro, y ahí también se generaban situaciones pero con paredes más cortas, ¿no?, en zonas intermedias donde Aslani era fundamental. Aslani, que es un poquito en ese aspecto como Benzema, un 9 con alma de 10, haciendo las cosas muy fáciles, tocando muy rápido, abriendo al lateral derecho, al izquierdo, haciendo el juego fácil y sencillo. Así llegaría el gol de Marta Corredera, precisamente de un centro lateral de Kenty Robles. Marta Corredera por toda la escuadra, espectacular. Ya hablaremos de ese movimiento entre Marta Corredera y Olga Carmona, que me pareció muy pero que muy curioso. Le salió bien, aunque yo no veo que sea el mejor movimiento táctico, pero hay que decir, enhorabuena a David Aznar, que a veces le decimos que es un poquito inactivo o que se duerme un poquito en los encuentros. Desde el principio al final hizo las cosas muy bien, sensacionales, en cuanto a permutas y al nivel técnico. Pudieron ser más goles porque se sucedían las ocasiones, pero bueno, también es que había rotaciones, los cambios, entraban jugadoras nuevas. Tere Abelleira entraba en el 11, sustituyendo también, dando un rombo en el medio del campo y darle más sobriedad y seguridad al juego, jugando con distintos sistemas el Real Madrid. Tere Abelleira, como decimos, entraría para marcar el último entró, Lorena Navarro, bueno, dando descanso también a jugadoras importantes del equipo como Sofía Jacobson.
Y finalmente, el golazo espectacular de Tere Abelleira por toda la escuadra, demostrando que le ha sentado muy bien la convocatoria por parte del seleccionador nacional. Y como decíamos y reiteramos, la única mala noticia fue la expulsión de Jessica Martínez, la paraguaya, en una acción que se le fue un poco la cabeza. Pero bueno, yo me quedo con muy buenas sensaciones. Ahora son 2 semanitas, hasta el 18 de abril, que no tenemos el siguiente encuentro. El calendario va a ser duro, pero yo veo que podemos competir con el Levante para intentar tener luego una fase de Champions de grupos previos más factible, con una fase menos. Esto también va a ser algo a tener en cuenta, súper importante. Pero bueno, terminar así está muy bien, con una alegría, con una sonrisa, también con el tema de las renovaciones, de las suecas y todo este aire un poco feo de cara al futuro en el medio de la actualidad del Real Madrid. Y lo dicho, a un punto estamos del Levante, más 5 con respecto al Madrid Club de Fútbol. Así que iremos haciendo estos postpartidos desde ahora. Este ha sido el primero postpartido del Real Madrid femenino, pero lo seguiremos haciendo desde el día 18, que vuelve la competición de la Primera Iberdrola. Lo seguiremos haciendo con todos los encuentros de la chica aquí, en Madridismo al Día. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.